Hola, Hastar Gerak te habla por aquí, te saluda, nos saludo para comentarles sobre algo que he ido trabajando, ya lo llevo diciendo muchas veces, recuerden que los procesos duran lo que corresponda para cada quien el proceso. Para mí ya lleva algo más de un añito este proceso, consciente totalmente de que quería trabajar la energía femenina masculina y obviamente tenía que pasar por papá y mamá, por temas de temas de compañeros de camino, o sea, o de lo que llaman pareja, y también tenía que trabajar el tema del tenía que trabajar el tema de qué, de mi energía femenina masculina de manera interna, o sea, de mi matrimonio interno. Y pues ha pasado muchísimo, muchísimo por ahí, han pasado muchos aprendizajes, muchas experienciación. Y llegando a esa experienciación, llegó un código, lo he dicho siempre, en mi hogar hubo violencia intrafamiliar. Entonces, trabajando aquí, allí, 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 y yo he dado con personas, especialmente últimamente, he tenido personas en mi vida que me han mostrado esa violencia y esa agresividad de esos hombres salvajes, ¿sí? Entonces ha venido también todo ese recorrido que uno lleva porque vinieron piezas de hace años que venía trabajando y llegaron a este momento esas piezas a completarme la información. Em, Parte de eso fue, tenía que ver el no ser vista, entonces el no ser vista como mujer, el no ser la elegida, que eso lo trabajé hace como un año atrás con mis abuelas, ¿sí? También escudriñando mucho ese tema de las lo que llaman infidelidades, porque infidelidades no existen, bueno, eso es un tema largo, pero creo que parte de eso va a quedar como resuelto aquí. Eh, y de ese haberme convertido en la madre o en la hija en las relaciones de pareja o de compañeros de camino, que es mejor decirlo así. Eh, entonces cuando tenías esas relaciones de pareja, he pasado por todas esas circunstancias, me dice, ahorita de hecho me dio un ataque de risa, por eso sé que ya quedó resuelto, porque me dio un ataque de risa y cuando uno resuelve y se da cuenta y le da eso, el espíritu le hace dar a uno risa, uno ve y le da ese ataque de risa. Entonces de tanto que he ido reuniendo las piezas, llegó primero el huir, era una persona que huía de las relaciones, le temía el compromiso, dando por supuesto con personas con los mismos códigos. Y, y, el, y el no ser vista como madre, sino ser vista como hija, perdón, no ser vista como mujer, sino como madre o como hija. Entonces yo ya como tenía reunida todo, ya me había dado cuenta de toda esa codificación, pero ¿a dónde? Teniendo la profundidad de, bueno, ¿cómo ayúdame a resolverlo? Pidiendo, también me escuché un video hace unos días de un maestro que yo tuve y, me dio también un dato y me decía, pide sabiduría. Decía en el video, pide sabiduría. Y eso fue de todo el video lo que se me quedó. Pide sabiduría para manejar esa circunstancia porque no quería seguir huyendo. ¿Sí? Mi manera era huir, ¿sí? Y no confrontar. Entonces hay que confrontar. Esos novas son importantes para que no haya un supernova, ¿sí? Que es una explosión ya de todo para la porra. Entonces es importante tener esos novas para poder llegar, o esas confrontaciones, para no llegar a una super confrontación porque ya no se aguanta más. Entonces, el, el, el resolver fue, bueno, ya había trabajado, como les digo, arduamente, porque soy de las que me entrego al trabajo interno y a la experienciación hasta que doy con el chiste. Eh, entonces llegó, estaba bañando de hecho y antecitos de eso, haciéndome mi enema de café, que es parte de mi proceso de soltar emocionalmente, de poder limpiar mis emociones a través de mi biológico. Mm, Llegó y era el, hay una memoria ancestral, o sea, no es esta Yolanda, sino todas las memorias, toda la memoria que hay en mí, que es
la de la humanidad entera con respecto a estos temas de compañeros de camino o de lo que llamas parejas, había una memoria de las mujeres que quedaron embarazadas y eh, perdieron de pronto esos hijos y murieron en esos partos, o murieron los niños, ¿sí? O fueron abortados. Entonces, todas estas memorias son la misma, ¿sí? Hubo una muerte a través de la relación sexual con un hombre. Luego la mujer en su memoria guardó eh, el asesino, ¿sí? Guardó ser ese asesino, ese otro me va a hacer daño, ese otro, si me ve como mujer, va a querer estar conmigo como mujer y voy a tener hijos y me va a hacer daño. Entonces conecté, me dio risa, todavía me da. Es muy chévere poder encontrar como el... Y obviamente yo también me vi en mi manera ancestral, o sea, lo que yo fui antes, a la figura que más miedo le tuve en un ejercicio, qué linda, en un ejercicio que me mostraron para ver la ancestralidad. Fui un hombre, perdón, muy, muy, muy primitivo, y fue una imagen que me impactó muchísimo porque el miedo mío era ese hombre primitivo agresivo. Para mí esa imagen de mí ancestralmente fui un hombre muy agresivo. Entonces junté esa pieza que fue hace como 10 años atrás, más juntar las piezas de, bueno, muchas cosas que han sucedido a nivel también de mi familia, con mi hija en algún momento. Alguna vez tomé una medicina cuando lo hacía y mi hija estaba embarazada, fíjense, y yo en esa toma de medicina que ha hecho mi hija y su pareja, el papá de mi nieta, estaban allí conmigo dentro de ese lugar donde yo estaba haciendo esto, y me, yo lo veía en diferentes circunstancias, pero tenía muchísimo miedo de que él le fuera a hacer daño. Y vino la palabra asesino a mi mente. Y yo con él tengo una relación muy bonita y lo quiero mucho. Y no fue realmente, nunca fue una relación de agresión física con mi hija. Entonces, era la memoria, ¿no? La memoria volviendo a revivir. La memoria allí que salió del inconsciente, pero eso fue hace varios años y yo, miren todo lo que he tenido que buscar las piezas para llegar a ese origen, porque ese hombre era un hombre muy primitivo, muy, muy primitivo. Por eso también la memoria arcaica, esas mujeres que se callaron, se silenciaron ante todas estas circunstancias y no tampoco lo resolvieron para que le resuene esta información. Eh, sí, 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 mire, se me ha parado esta avispita en todas partes. ¿Me estás ayudando? Bueno. Y darme cuenta, esto fue maravilloso, porque ese también estaba unido al no ser vista por mi padre, ¿sí? Entonces la memoria no era en ese momento no ser vista por mi padre, sino era una memoria que yo ya traigo de las mujeres, ahí entra el linaje, ¿sí? Pero también viene de mi ancestralidad, ¿sí? Pero ahí entra el linaje, eran las memorias de las mujeres de mi linaje que también tenían el mismo miedo. Por ejemplo, mi mamá, como tuvo violencia intrafamiliar, pues tampoco creo que también hubo un tema como de abortos. Entonces, no quería ser vista y ella huía, ¿sí? Entonces mire cómo uno repite los patrones de manera inconsciente hasta que da con la clave, y es darse cuenta de que está repitiendo algo, pero darle y darle y pedir esa sabiduría, ese discernimiento para poder aclarar la información. No sé si se me vaya este video para otro. Y bueno, conecté eh, con ese no ser vista, preferir no ser vista por el hombre, no ser vista porque si me ve como mujer, me va a hacer daño y me va a asesinar. ¿Qué sucede con esa información que estoy dando en este momento? Que ese no ser vista como mujer desarrolla una dinámica de mucha profundidad, y voy para un segundo video,